¿Alguna vez han sentido como un frío en la espalda? Ya saben, esa sensación de que algo no está bien, incluso en un lugar familiar. Uf, sí, claro. Bueno, hoy nos vamos a sumergir en un misterio que seguro les va a dejar pensando en esa sensación. Prepárense porque vamos a viajar en el tiempo a la Alemania rural de 1922. A un lugar llamado Hinterkaifeck. Un pequeño caserío aislado a 1 kilómetro del pueblo más cercano, Kaifeck, y escondido en el bosque. Imagínense la atmósfera. De hecho, Hinterkaifeck ni siquiera era un nombre oficial. Ah, ¿no? Era más bien una descripción, algo así como detrás de Kaifeck. Interesante. Entonces, en este lugar tan remoto, ¿quiénes vivían? Bueno, la familia Gruber, Andreas y Cecilia, los padres ya mayores, vivían con su hija viuda Victoria Gabriel y sus 2 hijos, Cecilia, una niña de 7 años, y el pequeño Joseph de apenas 2. Una familia pequeña. Sí, y también tenía una criada, Marie Baumgartner, que había llegado a la granja solo unas horas antes de la tragedia. Unas horas antes. Vaya, eso ya añade un elemento extraño a todo esto. ¿Y qué sabemos exactamente sobre lo que pasó esa noche? Lo que sabemos es que la noche del 31 de marzo de 1922, la oscuridad se apoderó de Hinterkaifeck. Y algo terrible sucedió. A 6 personas asesinadas brutalmente. Lo más escalofriante es que los detalles exactos de lo sucedido, el orden de los asesinatos, todo eso, sigue siendo un misterio. Es una imagen aterradora. ¿Cómo encontraron la escena del crimen? Imagínate, los investigadores llegaron días después. Un cuadro macabro que solo nos da una idea del horror que se vivió en esa granja. Es difícil siquiera imaginar el miedo que debieron sentir. Y la investigación que alguna pista, algún sospechoso. A pesar de todos los esfuerzos de la policía, los asesinatos de Hinterkaifeck nunca se resolvieron. ¿En serio? Encontraron algunas pistas, sí, por ejemplo, huellas en la nieve que conducían a la granja. Huellas. Pero lo curioso es que no encontraron huellas saliendo de la granja. ¿Cómo es posible? Eso significa que el asesino o los asesinos se quedaron en la granja después de la masacre. ¿Hay alguna teoría sobre el por qué? ¿Un robo? ¿Una venganza? Se han considerado muchas teorías. Un robo, por ejemplo, pero no se llevaron objetos de valor. Venganza también, o incluso un crimen pasional. Pero nada concreto. Increíble que después de tanto tiempo siga siendo un enigma. Y hay un detalle aún más escalofriante. Parece que alguien siguió cuidando del ganado y haciendo tareas domésticas durante días después de los asesinatos. Eso es terrorífico. ¿Quién haría algo así? Es como si quisieran hacer creer que la vida en la granja continuaba con normalidad. Exacto. Y eso es lo que hace que este caso sea aún más inquietante. Hay muchos cabos sueltos, pistas que no encajan, y la falta de un motivo claro solo aumenta el misterio. Sin duda, un caso que nos recuerda que a veces la realidad puede ser más extraña que la ficción. Un misterio sin resolver que nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Qué creen ustedes que pasó en Hinterkaifeck? Si este caso les ha intrigado tanto como a nosotros, les animamos a investigar más. Hay muchos recursos disponibles en línea, la mayoría en alemán, eso sí. Y no olviden compartir sus propias teorías en los comentarios. Si les gustan las historias que les ponen la piel de gallina, asegúrense de suscribirse a nuestro canal para más inmersiones en lo desconocido. Hasta la próxima. Hasta la próxima. En la tranquila campiña alemana de Baviera, entre los pueblos de Grovern y Strobenhausen, se encontraba la solitaria granja de Hinterkaifeck. En la noche del 31 de marzo de 1922, 6 personas fueron brutalmente asesinadas con una piqueta. 100 años después, el caso sigue sin resolverse. Unos meses antes del crimen, el granjero Andreas Gruber, de 63 años, vivía en Hinterkaifeck con su esposa Cecilia, de 72 años, su hija viuda Victoria Gabriel, de 35 años, y los hijos de esta última, Cecilia, de 7 años, y Joseph, de 2 años. También trabajaba con ellos una criada, pero 6 meses antes del crimen, abandonó la granja asegurando que la casa estaba maldita. Decía escuchar ruidos extraños en el ático y sentía que alguien la observaba desde las sombras. Días antes del asesinato, Andreas notó huellas en la nieve que iban del bosque hacia su casa, pero no encontró ninguna que saliera de vuelta. También halló un periódico desconocido en su hogar y su llave principal desapareció misteriosamente. El 31 de marzo de 1922, una nueva criada, Maria Baumgartner, llegó a trabajar en la granja. Solo estuvo allí unas horas antes de ser asesinada junto con la familia. Los asesinatos. El crimen se llevó a cabo en la noche del 31 de marzo. Se cree que el asesino atrajo a las víctimas una por una al granero, donde las mató con una piqueta. Primero fueron Andreas y su esposa, luego Victoria y la pequeña Cecilia.
Después, el asesino entró a la casa y mató a María en su habitación y al pequeño Joseph en su cuna. La escena del crimen era espantosa. La pequeña Casilia tenía mechones de cabello arrancados, lo que sugería que agonizó durante horas antes de morir. Los cuerpos del granero fueron apilados y cubiertos con heno. El misterio se profundiza. Lo más inquietante fue lo que ocurrió después del asesinato. Los vecinos comenzaron a sospechar algo extraño cuando no vieron a la familia en la iglesia el domingo 2 de abril ni a la pequeña Casilia en la escuela el lunes. Un grupo de aldeanos llegó a la granja el 4 de abril y descubrió la masacre. La policía fue llamada de inmediato y la investigación reveló algo aterrador: el asesino permaneció en la casa durante días tras el crimen. Alguien había encendido la chimenea, alimentado a los animales y cocinado comida en la cocina. Los investigadores concluyeron que el crimen había sido cometido con gran precisión. No había señales de robo, lo que indicaba que el móvil no era el dinero. Los sospechosos. Carl Gabriel, el esposo de Victoria, que supuestamente murió en la Primera Guerra Mundial. Algunos testigos aseguraban haberlo visto después del conflicto, lo que llevó a la teoría de que fingió su muerte y regresó a la granja para vengarse de su familia. Lorenz Schittenbauer, vecino de la familia y presunto amante de Victoria. Se sospechaba que Joseph podía ser su hijo ilegítimo. Cuando encontró los cuerpos, movió la escena del crimen, lo que generó sospechas. Un vagabundo desconocido. Algunos creían que un forastero pudo haber cometido los asesinatos, pero no se encontraron pruebas. A pesar de una exhaustiva investigación, nunca se encontró al culpable. En 1923, la granja fue demolida y se construyó un monumento en honor a las víctimas. El legado del caso. Más de un siglo después, los asesinatos de Interkaifeck siguen siendo un misterio. A pesar de avances en la criminología moderna, el caso sigue sin resolverse.